Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. Bien, tenemos en las 3 principales a Elia Guardiola. Gracias, Elia, por el espacio. Qué bueno conversar y hablar de comunicación, de historias que mueven. Tú que eres una especialista en esto. Gracias por estar en las 3 principales. Un placer, Carlos. De hecho, la gente que nos está escuchando no lo sabe, pero en el back office llevamos 20 minutos hablando y hemos dicho, no, tenemos que grabar. Hay que Por Dios, grabar. esto es jugoso. Hay que grabar porque no se puede perder lo que pasa tras cámara. Oye, Elia, Total. bueno, primero gracias. Quiero comenzar por algo de lo que mencionamos fuera de cámara que tenía que ver con, te acabas de mudar. La mudanza siempre sucede que lo relacionamos evidentemente con pasar objetos de un lugar a otro, pero personalmente siempre se mueven cosas, ¿no? Eh, la mudanza para ti ha tenido también otros significados, más allá de mover muebles de una ciudad a otra, de objetos físicos. Qué buena pregunta. Pues mira, recuerdo que antes de mudarnos de Madrid a Girona, mi despacho no estaba mal, pero era como que le faltaba una parte de quizá profesionalidad, entrecomillado, ¿eh? Esto es entre comillas, porque realmente sí era profesional, pero como que no le estaba invirtiendo ni dinero ni tiempo a hacerlo como yo quería. Y el hecho de habernos mudado, por ejemplo, una anécdota es que en nuestra casa tenemos 4 habitaciones. Pues hemos destinado, Pablo y yo, las 2 habitaciones grandes, o sea, las suites, las hemos destinado a nuestros despachos. Y las Ok. dos pequeñas son la de Ona, nuestra hija, y la nuestra. El hecho de habernos mudado a mí me ha representado que el despacho que tengo ahora, tengo como 3 espacios de grabación. El que ves ahora, delante tengo un sofá con paneles acústicos, vinilos y demás, y tengo otro espacio de grabación. Y luego también que en esa casa de Madrid ya no invertíamos nada porque sabíamos que nos íbamos a mudar y no queríamos ni perder dinero ni perder tiempo y queríamos hacer de esta casa un hogar. Más allá del hogar, también nuestro espacio profesional. De hecho, últimamente yo ni tan siquiera estaba grabando contenidos por 2 razones. Una, porque nos íbamos a mudar y yo quería empezar a grabar contenido en el nuevo despacho, con la nueva decoración, con los nuevos outfits y todo lo que es el atrecho del despacho, de la oficina, pero luego también porque llevo un tiempo muy cansada de las redes sociales y con un poquito de hastío de crear contenido. Entonces, siempre es lo mismo, ¿no? ¿Para qué vas a hacer algo por hacer si puedes esperar un poco y hacerlo cuando realmente te nace de dentro, que el resultado siempre es mejor? Pues lo mismo pasa con las mudanzas. Tú si tienes una casa, sabes que te vas a mudar, no vas a invertir dinero en la casa que vas a dejar. Lo que estás esperando es con ansia, con ilusión, con muchas ganas de llegar a la nueva casa para adaptarla a tus necesidades profesionales y personales. Porque esto al final es, nosotros vivimos en nuestro hogar, pero también es nuestro despacho, también es nuestra zona profesional. Claro. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre que sea un hogar, pero también poderlo adaptar a algo profesional y sobre todo que transmita nuestra esencia. Si tú ves el despacho de Pablo, es súper tequi, todo es tecnología, videojuegos y demás. Y este es más, no sé, es más soft, ¿no? Es como más tranquilo, tal, pero bueno, que cada uno con nuestra personalidad y esto creo que es importantísimo llevarlo a cabo. Y me encanta porque eso me permite tender un poquito el puente al tema de la comunicación, ¿no? Y cómo llegas tú allí, que obviamente se ha convertido en tu bandera, en tu estandarte. El tema de la comunicación para ti siempre se te ha dado, uno te ve desde afuera y uno diría, Oye, Elia ya es de por sí extrovertida, le encanta hablar, se le da bien, la típica, no tiene talento para. Pero ¿cómo llegas realmente a esto y si venía de una forma nata en ti? Yo creo que sí, que era innato. Yo recuerdo que mi madre, antes en el back office, entre bambalinas, te decía, hostia, Carlos, es que, ah, mm, jolines, me nace dentro. Yo tengo muchos defectos, pero luego sí que es verdad que tengo muy buena memoria. Y una de las cosas que recuerdo, mi madre me decía,
Elia, eres súper teatrera. Si te falta algún día el trabajo, eso ya de pequeña, podrás dedicarte al teatro. Yo decía, no entiendo nada. Claro, por aquel entonces yo no entendía nada de ese comentario. Luego me di cuenta de ello, claro. Pero esto no es un personaje, lo que estás viendo aquí no es un personaje, es Elia en su máxima esencia. Porque la vida al final también me ha enseñado a que no podemos gustar a todo el mundo, no somos para todo el mundo y eso está bien, así debe ser. Y luego que, jolines, yo de pequeña ya hablaba muchísimo, mucho. Antes te decía, es que mi hija es un clon mío, no para de hablar, nos vamos a pelear por hablar, a ver quién habla más. Pero a mí de pequeña me castigaban por hablar y ahora me pagan por ello. ¿Cuán irónica es la vida? De hecho, me castigaban por hablar, pero yo ahora enseño a los demás en oratoria, en narrativa, en storytelling, en cómo comunicar a través de las historias, a través de esa voz que tenemos, ese tono, ese enfoque y sobre todo creando impacto. Mm. Y lo más importante, con autenticidad, siendo nosotros mismos. Porque recuerdo que al principio era como, no, no, es que tengo que caer bien a todo el mundo. Hace 15 años, claro, yo me tenía que abrir al mercado. Tengo que caer bien a todo el mundo, Carlos. ¿Y qué pasó? Que por intentar caer bien a todo el mundo, al final me caí mal a mí misma, porque no era yo misma. Intentaba ser quizá la copia barata de otra persona, quizá alguien que no era, quizá me comparaba demasiado y quería ser como alguien, y no, a ver, tú te puedes inspirar con otros profesionales, pero tu esencia, tu impronta, tu ADN, tu autenticidad, tu personalidad, son las que tienes que llevar por montera y por bandera. Eso es lo que me ha llevado a ser hoy quien soy a nivel de comunicación también. Y cuéntame un poquito para quienes nos escuchan, cómo puede ser esa búsqueda de la voz y cuándo saber que realmente es genuina. Yo también he pasado por eso y uno, por ejemplo, yo tenía profesores que naturalmente, como me gustaba tanto escucharlos, mi manera y mis primeras aproximaciones a la oratoria cuando daba una presentación era parecerme a ellos. Es Claro. inevitable, ¿no? Como tener ese primer modelo el cual uno se vuelve como un imán, ¿no? De ellos o hacia ellos. ¿Cómo encontrar esa propia voz? Bueno, yo creo que uno conociéndote muy bien, y eso es lo más jodido, porque uno no se termina de conocer bien hasta el fin de sus días. Por eso vivir, como decía Pau Donés, vivir es urgente, y es verdad. Lo demás y los demás, como siempre digo, pueden esperar. Uno debe ser auténtico por encima de todo y ser uno mismo. Yo, por ejemplo, siempre digo que de los errores que más cometemos los profesionales es el exceso de compararnos, ¿no? El exceso de la comparativa con otros profesionales. Yo, Mm. por ejemplo, soy amiga de Vilma Núñez, de Maider Tomasena, de Vero Ruiz del Bizo, de Erika de la Vega, todas estas mujeres, mujerazas a las que admiro. Y ojo, porque soy consciente y me consta, porque hablamos con unas más que otras, pero quizá por la distancia, por lo que sea, es admiración mutua. Yo al principio era como, no, yo tengo que ser como ellas. Y luego decía, no, ¿qué coño? Yo no tengo que ser como ellas. Yo las puedo admirar, pero yo tengo que ser yo misma. De hecho, con Maider, estábamos hablando hace 4 o 5 días. Entonces, y luego también otra cosa, la comparación es la antítesis de encontrar tu propia voz. Porque si tú te comparas, por ejemplo, si yo me comparo con Vilma, yo estoy años luz de Vilma, pero la pregunta es, ¿quiero ser ella? No, yo no quiero ser Vilma Núñez. Ella es maravillosa y, vamos, todo lo que está proyectando es brutal y está creciendo mucho. Pero yo también, a mi manera, lo hago de una forma más despacio, pero he encontrado mi voz gracias a no perseguir ser otra persona. La búsqueda de la voz al final es decir, vale, ¿cuáles son tus incondicionales? O sea, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tu propósito en la vida? No puedes llegar a todo el mundo, ni Coca-Cola llega a todo el mundo, ni gusta a todo el mundo. Entonces, asumiendo que no puedes gustar a todo el mundo, busca aquello que realmente te hace más auténtico. Haz una lista de por aquí puedo pasar, por aquí no voy a pasar. Esto es súper importante. El hecho de aprender a decir que no también hace realzar tu voz. Yo he Mm. dicho que no a muchos proyectos y proyectos estratosféricos. ¿Por qué he dicho que no? Porque no casaban con mis valores, porque no casaban con mi forma de pensar. Y la gente me dice a veces, es que estás loca, pero podías haber ganado una millonada. Digo, ya, pero mi paz y mi tranquilidad no son negociables y mis Claro. valores tampoco. Y esta frase me la repito cada día antes de acostarme.
mi paz y mi tranquilidad no son negociables. Y es lo que me hace dormir con la conciencia tranquila, pero sobre todo encontrando la autenticidad de esa voz, ya no el tono, porque el tono, ya ves que tengo muchos tonos, hablo con una intensidad, con un énfasis, pero la voz que tú tienes tiene que ir de la mano, es decir, es como una extensión de tu ADN. Mm. Si tú sueltas un discurso y no te sientes cómodo o cómoda, algo está chirriando dentro de ti. Cuando intentas ser alguien que no eres, las mentiras tienen las patitas muy cortas. Entonces, si tú intentas ser un personaje, tú el personaje lo puedes prolongar durante un tiempo, lo puedes mantener durante un tiempo, pero nuestra personalidad ya forma parte de nosotros y es neurológica, ¿me explico? Forma parte de las neurociencias. Entonces, es importante que encontremos la voz siendo nosotros mismos. Ahora, Elia, cuéntame el proceso de darse cuenta o concientizar que, digamos, lo más básico para el ser humano, después quizás de respirar, es hablar. Y después de hablar un poquito más, es escribir. Y siempre pensamos que sabemos hablar y sabemos escribir a una edad adulta. Pero comunicacionalmente tiene otra lógica. Y a la hora de ganar terreno, buscar un ascenso, postularte un cargo, vender una idea a tu jefe, expresar un proyecto, esto se vuelve profundamente útil saber que no necesariamente sabemos escribir, ni sabemos contar una historia, ni sabemos necesariamente hablar. Cuéntame cómo podemos ir no solo recapacitando en que podemos mejorar en este aspecto, sino qué cosas para ti son relevantes realmente para conectar con una audiencia. Ah, Primero de todo, estar en paz contigo mismo. Y Ujú. parece una cosa muy básica y muy tonta, pero si no estás en paz contigo mismo, la forma de que tienes de comunicar se va a proyectar. Yo siempre digo que la comunicación es el virus que más se extiende y más rápido. Si yo subo a un escenario, Carlos, y acabo de discutir con Pablo o he tenido, no sé, alguna desgracia, lo más probable es que se me note. Quizá la audiencia no, pero yo lo voy a notar. Porque, a ver, yo una vez me pongo encima de un escenario, hostia, a mí se me para el mundo y soy la persona más feliz del planeta. Pero al final, inconscientemente, cuando tenemos puntos de dolor que están muy arraigados, se nos nota. Por eso hay que trabajarlo cada día. Otra cosa importante que has hablado de la comunicación, es decir, el hablar después del respirar. Fíjate que para mí tan importante es hablar, tan importante es la comunicación verbal como la no verbal, Mm. la comunicación corporal. Cuando tú ves a alguien, ya no solo encima de un escenario, en una reunión, en una conversación entre amigos, las gesticulaciones, la forma en la que tiene de moverse, expresa tanto o más que la forma en la que tiene de hablar. Yo conozco a muchos profesionales que saben muchísimo, pero su forma de hablar es plana. El hecho de que la comunicación sea plana, eso mata el discurso, aburre, hace que desconecte la audiencia, hace que esa atención se pierda y no la secuestras, que esto es lo más maravilloso, secuestrar la atención de tu audiencia o de las personas que tienes enfrente. Y luego, las gesticulaciones. Tú puedes hablar muy bien encima de un escenario, pero como estés plantado ahí como un árbol, que hasta un árbol se pueda mover más que tú, ahí también es una cagada. Entonces, una de las cosas importantes es trabajar esa comunicación, esa forma de comunicar. Yo al principio de comunicar o al principio de dar conferencias, revisaba mucho las conferencias, las presentaciones, practicaba muchísimo delante de un espejo, luego, y me frustré. También soy una rara avis, ¿eh? Pero me frustré, porque cada vez que soltaba la conferencia o cada vez que soltaba el discurso, lo hacía de forma diferente. Y decía, coño, ¿con cuál me quedo? Porque claro, al final necesito dar ese enfoque y esa idea. Entonces, para comunicar bien, uno tiene que estar en paz consigo mismo y sobre todo, dos, saber qué público tenemos enfrente. Ujú. Esto es súper importante. Yo no puedo comunicar igual a mis padres que a ti o que a mi hija. La forma en la que, y ojo, el mensaje puede ser el mismo, pero la forma que tenemos de comunicar el español, por ejemplo, en este caso el español, tiene un vocabulario riquísimo en sinónimos, en antónimos, en todo. O sea, tenemos una arquitectura comunicacional espectacular y nos permite comunicarnos de diferentes formas. Entonces, uno,
saber adaptarse. O sea, uno, perdón, saber qué público tenemos enfrente. Dos, saber adaptarse. Tres, evidentemente, tener muy clara la idea que quieres proyectar, que quieres retener en esas personas. Es que yo quiero que se queden con 10 ideas. No, güey, espera. Tú tienes 45 minutos para dar una charla, tienes 5 minutos para dar un pitch. En esos 5 minutos, tú puedes hacer 10 frases si quieres, o 20, pero tienes que pensar en una sola idea de esos 5 minutos. Y en 45 minutos puedo hablar de 3 cosas diferentes, sabiendo que no todo el público se va a quedar con las 3 cosas. A lo mejor Ah, se van a quedar solo con una. Pero yo con que se queden con una cosa, con una de las ideas, me vale. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar estos objetivos, todo ya va fluyendo un poco más. Y luego, súper importante, que en ese discurso, en ese mensaje, hayan hilos conductores. Tú no puedes hablar de 3 ideas diferentes y que parezcan 3 conferencias diferentes o 3 discursos diferentes. Un discurso, la comunicación tiene que ser coherente y consistente a lo largo del tiempo. Y sobre todo, aquello que piensas, dices y haces, que también tenga congruencia. O sea, no podemos pensar una cosa, decir otra cosa y hacer otra hacer. cosa. Claro, luego es que eso se le llama hipocresía. Entonces, todas estas pequeñas pautas yo las llevaría a cabo para tener una buena comunicación. Y luego otra cosa, Carlos, el énfasis que hagas en algunas de las frases subliminales. Lo que he Vale. dicho al principio, tú puedes saber muchísimo de lo tuyo, pero como tengas una comunicación plana, la gente va a desconectar. Entonces, hay frases subliminales de tu mensaje que sabes que quieres que la gente retenga en su cerebro. Ahí es donde tienes que hacer un push de énfasis, esperar un segundo, no más de un segundo, para que el cerebro de esas personas inconscientemente retenga esa información y luego seguir con el hilo conductor. Mm, importantísimo eso del énfasis en lo que nos interesa afianzar, ¿no? Y que se quede. Elia, te pregunto por el transformar esa comunicación después de lo verbal, de lo no verbal, de los énfasis, de nuestra capacidad de construir nuestra propia voz, porque creo que también eso es algo que como vamos construyendo, slash descubriendo. Te pregunto ahora por el poder de transformar todo eso en una historia. Es decir, nosotros siempre vamos a contar una historia de principio a fin. ¿Eso es lo que vamos a llamar storytelling o es un fragmento de lo que decimos? Cuéntanos un poquito cómo lo defines tú. Mira, aquí al final hay 2 diferencias, ¿vale? Está la narrativa, que forma parte del proceso, pero luego está el storytelling, que es la historia en sí misma. La narrativa es el esqueleto, pero tú la historia que vas a contar puede tener muchos giros. Yo aquí lo que recomiendo siempre es que una historia no tenga más de un giro en una conferencia o dos Vale. giros en una conferencia, en un discurso, en una presentación, ya sea con stakeholders, con inversores, con emprendedores, con directivos, whatever. Da igual, me da igual el tipo de público que tengas enfrente. Incluso si estás hablando con amigos. Si tú en una historia le haces muchos giros de historia, también van a perder la conexión. Entonces, intenta no tener muchos personajes, intenta no tener muchos giros de historia, intenta tener un punto de dolor y no 10 puntos de dolor. Entonces, que sea una historia muy concreta. Luego ya les contarás otra historia, pero que la historia tenga el inicio, el nudo y el desenlace. Ahora bien, cuando hablamos de storytelling, yo siempre hablo también de diferentes estructuras narrativas. Por ejemplo, todos conocemos El héroe de las mil caras, el libro de Joseph Campbell, que está basado en el héroe, el viaje del héroe. El viaje del héroe empieza en un mundo ordinario, tú vas encontrando un guía, un mentor, convierte ese punto de dolor, ese quizá fracaso, en un aprendizaje y luego te vas al mundo extraordinario y así toda la vida, ¿vale? Es la rueda que gira. Pero luego también tenemos la estructura circular. Tú empiezas con una anécdota, con una frase motivacional en un discurso, sigues con el mensaje que quieres dar profesional, personal, y terminas el discurso donde tú empezaste, con el aprendizaje de la frase en la que empezaste el discurso. Entonces, yo en uno de mis capítulos del podcast Maldita Narrativa tengo un capítulo que es de 17 estructuras narrativas. O sea, fíjate cuántas estructuras narrativas hay, y hay más, ¿eh? Para poder empezar a probar, a testear. Yo siempre recomiendo que, como muchas veces empezamos diciendo, no, es que yo hago storytelling, ya, a ver, contamos historias, pero ¿realmente es storytelling lo que estás haciendo? Vale. Porque no parte solo de contar una historia, tiene que tener un propósito, tiene que tener un fin, tiene que tener un objetivo, tiene que tener
una estructura concreta y no empezar a hablar por hablar. Entonces, cuando tú ya tienes una estructura consolidada, úsala. Si ves que no te funciona, hostia, hay 1000 estructuras narrativas. Bueno, tampoco 1000, pero hay muchas estructuras narrativas. Entonces, yo lo que recomiendo aquí siempre es esto. El storytelling que sea sobre todo preguntándote a partir de qué momento quiero que los demás sepan de mí. Y sobre todo, a partir de qué momento a los demás les va a gustar saber de mí. Y te pongo un ejemplo, Carlos. El típico inicio, nudo y desenlace, yo creé hace muchos años mi propia metodología, donde me cargué el inicio. Porque claro, el inicio puede empezar con Once Upon a Time, érase una vez, Elia Guardiola nació el 1 de octubre de 1976, un lunes lluvioso a las 8 de la mañana. ¿A quién coño le importa? Si yo te empiezo así, hombre, si lo cuento con énfasis, a lo mejor les va a interesar, pero yo tengo que empezar en esta era digital, de la información, de la infoxicación, en esta era de la IA, donde todos los contenidos, todas las historias, todo el copy, todos los escritos están hechos por IA, o casi todos. ¿Cómo los diferencias, no? Porque al final parecen salir todos con el mismo patrón, con el mismo molde. Entonces, creé mi propia metodología y me cargué el inicio. Y empecé diciendo, ¿para qué voy a empezar el inicio si tengo 2 segundos para llamar la atención de la gente? Entonces empiezo por donde ellos quieren saber de mí. Y empiezo por la parte de que yo había sido directora de hoteles, ¿no? Porque sigo trabajando para este sector. Pero luego el giro de historia es que yo me fui a Madrid a emprender y a aprender. Y estuve 2 años, no dos, no tres, 3 años pasándolas muy mal, pero muy mal. Entonces, esa historia, ese giro de historia, hace que muchos emprendedores conecten conmigo. ¿Qué pasa? Que yo a fecha de hoy ya no trabajo tanto con emprendedores, sino con marcas personales directivas. Yo ahí llegará un momento en el que tenga que cambiar esa historia. Claro. Seguramente a finales de año o a principios de año, que es cuando reviso mi storytelling. Otra recomendación para el storytelling. Un año después de que lo hayas escrito, revísalo, porque en un año pasan muchas cosas. Y a lo mejor algo que añadiste en esa historia, ostras, a lo mejor ya no te resuena, ya no late, ya no te sientes identificado. Quítala. En un año te habrá pasado algo que puedas aportar también a tu audiencia, a tus futuros clientes, a tus clientes actuales. Mm, Porque la cuestión es, ¿para quién escribimos, Carlos? Yo no puedo escribir mi historia para mí, porque la escribiría muy diferente. claro. Si tú quieres compartir tu historia en tu página web, en tus redes sociales, no tienes que escribir para ti, tienes que escribir para tu audiencia. Y esto es un craso error que cometen muchas marcas. Es que queda muy bonita esta historia contada de esta manera, ya, pero ¿engancha a tu audiencia, a tu público objetivo, a tu cliente ideal? ¿Le estás cubriendo una necesidad? ¿Estás tocando el punto de dolor de tu cliente o el tuyo propio? Entonces, lo hacemos muchas veces de forma inconsciente, pero es importante que comuniquemos para nuestra audiencia. Ahora, alguien que, por ejemplo, trabaja en una oficina, que dice, bueno, mis presentaciones son más o menos a la misma gente, al área comercial o al área de marketing o al área técnica o a mi jefe. Tengo que hablar de mí siempre, o sea, no es como repetitivo, redundante hablar de mí en un storytelling, o el storytelling lo puedo construir en función de ese proyecto. Ese storytelling tiene que ser, puede ser a veces inventado, pero bien contextualizado funciona. Es decir, ¿cuáles son esas maneras en que alguien dentro de una rutina normal, no que se dedique a dar conferencias como nosotros, puede aplicar también ese storytelling sin caer en la autorreferencia? Creo que el ser humano, yo siempre digo que el storytelling nació en la época de las cavernas, con las pinturas rupestres, hace 40.000 años. Y no hemos dejado de contar historias. ¿A quién no le gusta una buena historia? Pero una persona que esté en una oficina, que tenga que hablar con otros departamentos, que tenga que presentar una idea, lo que sea, no hace falta que hable de él o de ella. Mm, Podemos hablar de ese proyecto como si tuviera personalidad propia. Y luego también es importante que cuando tú estás en una oficina, en una empresa donde tienes que presentar una idea, donde tienes que presentar un proyecto, donde tienes que hablar con otros departamentos, con tu líder, eh, es importante que empaticemos. ¿Qué es lo que quiere escuchar esa persona? Algo importante también es que no tenemos que inventarnos historias. Podemos utilizar las parábolas, las anécdotas, los símiles,
podemos especular un poco, pero no podemos inventarnos historias. Mm, Las historias inventadas al final caen en el error de, hostia, esto no es verdad, es incierto, no es riguroso y te pueden tachar de no profesional. Entonces, huyamos de las historias inventadas. ¿Que las podemos maquillar un poco, haciéndolas un pelín exageradas? Claro, lo hacemos todos, mm. todos. Hay días que no mienten. Nos gusta poner salsa en el plato, ¿me explico? Que tenga sabor, pero no inventándote las cosas. Entonces, para mí es importante esto, que cuando tú vayas a hablar de algo, un producto, un servicio, también se puede personalizar, pero sobre todo enfocándolo en la necesidad de la persona que lo va a utilizar, que lo va a contratar, que lo va a comprar. Entonces, cuando tú vas a exponer una idea que quieres que te compren, habla del dolor de las personas que van a comprar esa idea. A veces hablamos del B2B, pero también hablamos del B2B2C. O sea, primero tienes que vender esa idea a la empresa, pero luego tienes que vender esa idea El hecha ya cliente. proyecto al cliente final. Entonces, ¿cuál es el dolor del cliente final, no el tuyo? Yo no hablo de Elia Guardiola siempre. Cuando tengo que hablar con un cliente, hablo de las posibilidades de su producto o su servicio para sus clientes. No, ni tan siquiera para los míos o para mí, ni para él o ella. O sea, beneficios para la empresa, sí, pero beneficios también para el cliente que tienen ellos, el cliente final, que es la persona que al final te va a recomendar con el boca a boca, te va a recomendar con las reseñas, te va a recomendar y te va a comprar de nuevo. ¿Me explico? Y seguimos hablando mucho del mundo digital, de la IA, pero yo creo fielmente en el boca a boca. Absolutamente. Y de hecho, te iba a preguntar, en esos inicios tuyos, ¿qué fue lo que más te costó en términos de a quién le hablabas y cómo definiste tu cliente y si era corporativo o si era un cliente, vamos a decir, natural, B2C? Es decir, ¿cómo fuiste desgranando a quién le ibas a hablar y al final definiendo tu negocio, ¿no? También. Buah, yo soy un poquito un bicho raro, dentro del mercado del marketing y la comunicación, porque empecé, yo siempre cuento esta historia, hacía mucho tiempo que no la contaba ahora, quizá también porque no hablo tanto con emprendedores, sí que hablo con emprendedores, lógicamente, pero, y trabajo con ellos, pero como te decía, estoy más dirigida ahora a comunicación corporativa y a líderes, ¿no? O a marcas personales que son directivas. Pero al principio fue como tengo que hacer redes sociales, gestión de redes sociales, tengo que hacer email marketing, tengo que hacerlo todo, ¿no? Y textos en páginas web y demás. Y hacía un poco de todo. Y era como, bueno, sí, lo hago porque tengo que pagar facturas y comer cada día. Y los 3 primeros años fueron muy jodidos porque yo no vivía, yo sobrevivía. Sobrevivía de mis ahorros, que afortunadamente los tenía, Carlos, y sobrevivía de un cliente que me pagaba en B. Luego, luego le facturé. Un cliente que 15 años después sigo trabajando para él. Imagínate, es un hotelito, son 2 hotelitos en Tarragona. Y son los únicos a los que gestiono redes sociales ahora mismo, porque las redes sociales ya las gestionan el equipo, pero es por cariño y demás, ¿no? Imagínate, y cobrándoles lo mismo de hace 15 años. O sea, pero es amor, o sea, ya lo hago por hacer, entiéndeme, porque es que al final es amor lo que siento por ellos. Y hay una muy buena relación. Entonces, poco a poco, claro, empecé, me contrataban para esto, para marcas pequeñitas, y luego cuando empecé a dar conferencias, se fijaron en mí ya algunos directivos. Y ahí me di cuenta poco a poco que, hostia, la forma que yo tenía de comunicar y también en consonancia, iba en paralelo a mi crecimiento. No Ah, solo profesional, sino también personal. Yo ya no ujú. soy la Elia de hace 15 años, yo ya no soy la Elia de hace 5 años, ni tan siquiera la Elia de hace un año. Entonces, mi forma de ver el mundo y ver los negocios no es la misma que hace 15 años o hace 10 años. Mi mentalidad ha cambiado, mi forma, mi enfoque ha cambiado. Entonces, junto con el crecimiento profesional, también vino mi crecimiento personal y todo lo que yo iba aprendiendo a nivel personal y profesional era lo que yo estaba plasmando también de forma directiva. Entonces, ahí fue un poco donde todos los engranajes se fueron juntando y lo que queda, ¿eh? Y lo que queda, porque este año para mí está siendo un año convulso, está siendo un año de muchas sacudidas emocionales, está siendo un año de tomar muchas decisiones y de poner foco, sobre todo a simplificar el negocio, ¿no? Tengo varios negocios, varios proyectos, pero simplificarlo, porque yo soy de las que no sabían decir que no, que todo era así, que, bueno, que iba a todas, ¿no? Que era como sí a todo. Y llega un momento en el que dices, no, y encima yo soy madre primeriza con 46 años, que tuve a mi hija hace 2 años y medio,
Y es como, no, es que yo ahora trabajo 5 horas o 6 y antes trabajaba 15 horas. Y estoy facturando mucho más que antes con 15 horas, ¿me explico? Y mi calidad de vida ha mejorado, pero nadie me ha regalado nada. Como te decía, entre bambalinas, yo lo he hecho todo orgánico, todo, todo, todo orgánico. Que podía haber invertido muchísimo en ads y crecer como marcas personales que estamos un poco ahí. Sí, pero no he tenido la necesidad de momento, de momento. Sí. Qué interesante que lo menciones, porque justamente yo creo que también uno va evolucionando, como tú mencionas, por el momento vital y también creo que es una gran referencia y ancla para uno poder sacar sus mejores historias cuando nos Sí. miramos a nosotros mismos, el momento que estamos viviendo. Entonces no es lo mismo por cosas que tú has mencionado, ¿no? Tú dices, bueno, viví en Madrid, eso tiene un momento histórico, después fui mamá, momento histórico, me mudo, tiene otro momento. Y así vamos evolucionando, ¿no? Tuve un trabajo, tuve un jefe que era de esta forma, tuve un emprendimiento que falló y eso tiene otra forma y eso también va cambiando la manera como evoluciona nuestra narrativa, ¿no? Ahora, hay dos cosas que parecen divorciadas y tú vienes también a unirlas, ¿no? Que es la data, por un lado, y el storytelling. Entonces, Total. siempre es como, oye, más bien yo soy de datos, yo soy de los hechos, yo, las cosas que realmente, pero no sé contarlo. Y hay gente que se sentirá más cómodo contando las cosas y no metiéndole tanto número. Cuéntame de dónde viene ese entusiasmo por esa fusión y cómo lo ves tú. Precisamente por no gustarme el data, Mm, pero ser consciente de que es imprescindible. Es decir, a fecha de hoy nuestros negocios necesitan la data, necesitan datos para saber si estamos en el momento adecuado, si estamos haciendo una buena estrategia, si estamos por el camino adecuado, por el sendero adecuado y si los resultados están siendo óptimos o no y dónde fallan. Si tú no tienes números, si tú no tienes datos, tu estrategia va a caer por propio peso, que por su propio peso va a caer. Te puede ir bien un tiempo, pero luego vas a caer y no vas a saber de dónde viene el error. Entonces, el dato es imprescindible. Por eso, como somos muchos los que no nos gustan los datos, pero que sabemos que son necesarios, tú imagínate, el cerebro humano no está preparado para saber más de 3 4 datos al unísono. Se cortocircuita. Entonces, esto está neurocientíficamente comprobado. Si tú a una persona en un minuto le das 3 4 datos, se va a acordar de uno, pero no se va a acordar de todos. ¿Por qué? Porque es abrumador. Entonces, una de las cosas que a mí me fascinó fue el data storytelling. ¿Por qué? Porque lo que hace el data storytelling es convertir datos en historias. Y esto es bastante reciente, bueno, bastante reciente tampoco, porque venía del siglo XVIII, pero, o XIX. Porque al final lo que necesitamos es todos entender los números. Pero los números, ¿cómo se pueden entender? De una forma arcaica o técnica. Digo arcaica, pero porque es técnica, al final es números, números, ya está. Ah, o contando historias, cuando a todo el mundo le gustan las historias. Si tú conviertes esos datos en una narrativa, si tú conviertes esos datos en una historia, lo que haces es convertirla en algo digerible, procesable, entendible para todo el mundo. Te pongo un ejemplo. Las revistas científicas, hasta hace no mucho, estaban enfocadas a científicos. Básicamente, tú leías una revista científica y bueno, te enterabas de la mesa a la mitad. O sea, te enterabas de la mitad de las cosas, porque era un vocabulario, una comunicación muy técnica. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia, nos digitaliza a todos, los que estábamos digitalizados nos hiperdigitalizamos, los que no estaban digitalizados se digitalizan, de 5.000, 10.000 impactos diarios de marketing, comunicación y publicidad pasamos a 30.000, 40.000 impactos diarios, y claro, las revistas científicas dicen, hey, tú, mm, yo quiero llegar a todo el mundo. ¿Cómo lo hago? A través del data storytelling, contando historias. claro. ¿Cómo convierto esos números en algo que sea digerible para todo el mundo? Tú ahora lees una revista científica, en la mayoría de ellas te enteras de los artículos. ¿Por qué? Porque los tecnicismos han bajado, son menores y ves que la narrativa ha cambiado. No siempre te cuentan una historia, porque narrativa no es solo una historia, ¿eh? La narrativa es el esqueleto, pero sí que es cierto que la hacen más factible. Mm, De ahí a mi gran amor por el data storytelling. claro. Y las herramientas de IA se basan en datos, pero los transforman en historias para que todo el mundo pueda entenderlo. Bueno, pues a todo lo que estoy haciendo ahora, que desde hace un par de años ya
a mí me contratan para hacer formaciones y para hacer conferencias de data storytelling. Para que todos los departamentos, imagínate que eres el departamento financiero y empiezas en una reunión grupal porque el IPC, porque no sé qué, porque el tanto por ciento y te empiezan con los acrónimos financieros y con datos. Mm, El de marketing va a desconectar, el creativo va a desconectar. El otro van a estar todos con el móvil, con el smartphone en la mano, no se van a enterar de nada. Pero si tú utilizas el data storytelling, ahí todo el mundo va a prestar atención, siempre y cuando lo apliques de forma correcta, lógicamente. mm. Voy a poner un ejemplo muy básico, a ver si tú me lo corriges, ¿no? Pero imagínate que yo voy a hablar de la rotación de personal en mi empresa y digo que la rotación de personal, puedo dar el número, esta es una forma de comunicarlo, yo puedo decir, bueno, la rotación de personal es 28% y eso se lo digo a un auditorio, a un grupo. Si yo le sumo el storytelling a esa misma data, yo puedo decir, aquí señoras y señores, estamos 100 personas sentados. Eso quiere decir que a final de año, según cómo vamos, 28 sillas van a estar vacías. Eso es sumarle storytelling a la data. Sí, 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 total. Lo haces más consumible, más entendible, porque el 28% ellos no entienden cuánto es 28%. Ya, Porque a lo mejor 28% de 100, hostia, es mucho, pero 28% de 2 millones, bueno, también es mucho, pero ya se reduce, ¿me ya claro, explico? la proporción es distinta. Claro, exacto, exacto. Entonces, ahí le has dado data storytelling, porque lo has contextualizado, le has dado un contexto donde las personas que estén ahí lo han procesado de inmediato. Si les hubieras dicho solo el 28%, las hubieras dejado pensando, vale, pero el 28%, no sé, ¿cuánto es esto? ¿Sí? ¿Cuántos Es decir, somos? ¿Cuánto por es? ejemplo, hay otra cosa que es el visual data storytelling. Las infografías son visual data storytelling. Hacen de un texto muy largo con mucha data, ya no solo numérica, sino también de información, porque cuando hablamos de data storytelling no es solo de números, Claro. también es de información. Entonces, una infografía lo que hace es sintetizar los datos más subliminales o más importantes en un pequeño espacio reducido de forma rigurosa, evidentemente, de forma fehaciente y a nivel de la visualización. Una imagen vale más que mil palabras, ese dicho de toda la vida. Y es así, retenemos mejor una imagen que un texto largo o incluso que un speech. Claro. Entonces, ahí es importante tener en cuenta esto. Y alguien que pueda decir de repente, mira, ¿sabes qué? Es que yo no soy creativo. O sea, ¿cómo se me va a ocurrir una historia en torno a una data? Si toda la vida he estado acostumbrado a decir, el 28% es la rotación de esta compañía. ¿Cómo lo ayudamos a elaborar esa otra pata bueno, el storytelling, ya que se ve muy bien con la data? Sí, pero yo creo que, fíjate, has hablado de la creatividad. Yo no soy creativo. Todos somos creativos. Mm, Todos nacemos con el don de ese la es un creatividad. mito ya. Todos nacemos con el don de la creatividad, Carlos. Lo que pasa es que hay personas que lo dejan aletargado, que lo dejan ahí en el limbo o dentro del disco duro y ahí lo retienen. ¿Qué ocurre? Que si tú, es decir, al final, la creatividad es un músculo que hay que alimentar. Si tú no lo alimentas, se duerme. Cosas que podemos hacer para ser más creativos los que piensen que no son creativos. Por ejemplo, yo antes estaba tomando el capuchino. Yo soy diestra. Pues yo lo que hago por las mañanas es un día remuevo mi capuchino con la derecha y el otro lo remuevo con la izquierda. Y con las agujas del reloj o al revés. Por ejemplo, los diestros estamos acostumbrados a subir escaleras poniendo la primera pierna la derecha. Lo que hago yo es, de forma consciente, la subo a la izquierda. Escribo con la izquierda, por ejemplo, hacer cosas, abrir armarios con lo que, no sé, algo que no estés habituado. ¿Por qué Mm, tenemos que hacer esto? Porque el cerebro tiene neuroplasticidad. ¿Qué significa esto? Que cuanto más lo alimentas, se generan más conexiones neuronales. Entonces, cuantas más conexiones neuronales, más creativo es tu cerebro. mm, Por lo tanto, también, por ende, más resolutivo. claro. Entonces, el cerebro lo que necesita el cerebro es que le alimenten. Lee una página al día de un libro. Una sola. ¿Sabes qué hago yo normalmente? Ahora llevo días sin hacerlo, ¿eh? Pero cojo un diccionario y lo abro al azar. Cada día aprendo una palabra nueva. Mm, Cada día. Esto enriquece mi vocabulario, enriquece mi escritura y evidentemente mi neuroplasticidad.
Por Claro. lo tanto, me vuelvo más creativa. Mm, Y esto diréis, bueno, tú porque estás acostumbrada, fijaos, yo tengo TDAH, trastorno del déficit de atención y de la hiperactividad. Esto no me ha privado de tener mi agencia de marketing y comunicación, mi escuela de formación, ser speaker internacional, hablar 4 idiomas. Entonces, yo, que no soy más que nadie, por supuestísimo, tampoco menos que nadie, ostras, si yo puedo, todos podemos. claro. Todos podemos. A mí Mm, nadie me ha regalado nada. Y sé que la mayoría de personas que nos escuchan ahora, tampoco nadie les ha regalado nada. Y cuesta, hombre, claro que cuesta. Vivir en la zona de confort está muy bien, pero hay que vivir un poco en la incomodidad, porque la incomodidad es la que te hace ser creativo. mm, De los problemas nace la creatividad, de los retos nace la creatividad. Si todo es fácil, si todo es fácil, la creatividad no va a desarrollarse. claro. ¿Me explico? Elia, has mencionado la inteligencia artificial en varias oportunidades. ¿Cómo viene a cambiar esto la forma en que armamos historias? Yo creo que estamos en un momento donde hay muchas personas que sienten todavía ese síndrome del impostor cuando la utilizan. O sea, como que pareciera que hay algo moralmente inferior utilizarla, porque, bueno, porque me la está haciendo otro, ¿no? Yo creo que evidentemente hay como una gran evolución los últimos 2 años con esto. Hay muchos atajos que uno puede tomar con la inteligencia artificial. Hay cosas que si no le imprimes tú, nunca va a llegar a la calidad para realmente diferenciarse del resto. Pero no tiene nada de malo explorarla y ser un gran Total. usador de esto, un gran usuario de esto. Es como si me dijeran, no, es que, ¿por qué googleas en lugar de ir a la Biblioteca Nacional y hacer tu propia investigación con, Qué con bueno los me conoces. diarios y los periódicos, ¿no? O sea, ¿por qué? Me ha encantado. Es cierto, pero fíjate, yo creo que quien no esté familiarizado con la IA en poco tiempo va a estar fuera del juego y del tablero del juego de los negocios. La IA al final tiene que ser nuestro copiloto, tiene que ser nuestra mano derecha, no puede robarnos la personalidad. Lo que tenemos que hacer es alimentarla con esa data, precisamente esa data, esa información de cómo somos nosotros, de qué necesitamos en cada momento. Yo la utilizo como asistente, la utilizo como eh, generadora de ideas, pero luego el hecho de que ella me genere ideas hace que yo tenga todavía más, porque me provoca para tener más creatividad. Entonces, yo la utilizo para hacer esbozos. Bueno, de hecho, la utilizo para la mayoría de cosas. Pero a partir de ahí, yo le dejo, mis dejes todavía no los tiene, ni los tendrá hasta dentro de unos cuantos años. De momento, las emociones, ella lo intenta, ella intenta ser emocional, pero no puede ser tan emocional como yo en este caso, porque yo soy súper intensa. Entonces, para una persona que es quizá más plana emocionalmente, no digo que no tenga emociones, que nadie se me ofenda, pero que es quizá menos extrovertida, que se exprese menos de esa forma tan intensa y pasional como es en mi caso, va a costar menos la IA que le coja el hilo, ¿no? Que adquiera ese tono comunicativo. En mi caso, cuando le digo, escribe como si fueras Elia Guardiola, ¿no? Ya la tengo entrenada. Pero no, yo tengo que pasar por detrás porque Claro. no es el Guardiola. Entonces, la IA es imprescindible. No podemos pretender que la IA nos sustituya, porque no Claro. nos puede sustituir de momento. Y de momento la IA no puede dar abrazos. Así que en los eventos está muy bien que haya IA implementada, pero de momento la piel es lo que nos diferencia de todo lo demás. Sí. Ya llegando a nuestra parte final, Elia, siempre me gusta preguntarle a mis invitados, como este podcast se llama Las Tres Principales, ¿cuáles creen que son tus tres grandes consejos para armar mejores historias? Sé que nos has dado mucho, pero no sé incluso si, igual por favor, después te voy a dar el espacio para que nos des tus coordenadas con tus libros y todo lo que quieras, digamos, hablar de tu trabajo. Pero tres cosas que podemos tomar en cuenta para armar mejores historias, para conseguir esa voz, para realmente ser más genuinos en lo que comunicamos y finalmente conectar más, vender más y sentirnos en paz con todo eso. Mira, la primera, ya le he dicho, pero es que soy muy pesada con esto, ¿eh? Intentar no gustar a todo el mundo. Mm, Ser auténtico. Ser auténtico. En segundo lugar, a interiorizar que no hablamos para nosotros, hablamos para nuestras audiencias. No es lo que a ti te gusta,
es lo que le gusta o necesita la audiencia. Y la tercera, asumir que la primera vez que hagas tu storytelling, tu historia de marca, no te va a salir bien. Es Vale. decir, tu historia de marca te va a gustar o va a ser funcional para tu audiencia a la 3257ª vez. Pero te recomiendo algo. Cuando tú escribas tu storytelling o de tu producto, de tu servicio, de tu marca, mándalo a tres personas. La primera, a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, que te quieren tanto que te van a decir, no entiendo nada, pero maravillosa. Así te sube un poco el ego como autoestima. En segundo lugar, a ese amigo o amiga asquerosamente sincero que te va a decir, chata, yo aquí no entiendo nada, no te veo y demás. Y te va a bajar esa autoestima un poco a la realidad. Y tercero, a un niño o niña de entre 10, 12, 13 años, porque si un niño o niña de 10, 13 años es capaz de entender tu historia, tus clientes también. Mm. Es como keep it short and simple, keep it smart and simple, keep it stupid and simple. Hazlo para todo el mundo, que sea breve, intenso, pero que sea para todo el mundo. Ojo, no para todo el mundo porque no podemos vender a todo el mundo, pero sí para toda tu audiencia, que sepas que, uno, pueden comprarte, pueden contratarte, y dos, no siempre hablamos para la gente que nos puede comprar, Claro, pero esas personas que no nos pueden comprar, nos pueden recomendar. sí. O nos pueden comprar en el Y ahí, futuro. y ahí hay una venta indirecta. Vale. Me encanta. Elia, bueno, darte las gracias y si nos puedes dejar entonces tus coordenadas, dónde te puede conseguir la Claro, gente y saber más de ti, gracias de verdad porque ha un sido placer. súper enriquecedor. Un placer. Pues nada, en eliaguardiola.com, en mi página web, que la estamos ahora actualizando un poco. Estamos también en mi podcast de Maldita Narrativa, donde cada semana, bueno, pues suelto algunas píldoras sobre comunicación corporativa, storytelling, narrativa y marca personal. En mis redes sociales, Elia Guardiola, sobre todo Instagram y LinkedIn o LinkedIn. Y en mi newsletter, al final son las plataformas que más utilizo. Y luego, bueno, pues mi libro Data Storytelling, que nació el 28 de julio, justo en plena mudanza. O sea, yo encima de rara avis soy masoca. Estoy en medio de una mudanza Como a si dos fuera días poco. a 2 días de mudarme y lanzo el libro. Se me va la pinza, se me paró el cerebro, pero bueno, fue interesante. Me reté, Carlos. Y ya está, un poquito eso. Y nada, quien me quiera escribir, encantada de poder hablar con esas personas y poder ayudarlas dentro de lo que es pues, mis mentorías, mis conferencias, mis formaciones. Será un gustazo. Un fuerte abrazo, Elia. Gracias por todo. Gracias a ti, Carlos. Ha sido un placer. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube totalmente gratis, dejarme tu comentario, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz.